del portugués, nos ayudó, nos propusieron y por supuesto aceptamos gustosísimos hacer este libro del personaje teatral contemporáneo. Quiero leer unas líneas que preparé para el personaje teatral contemporáneo. Vamos a empezar por ahí, dado que tanto Edgar como Pilar están involucrados en los contés. Quisiera empezar ahora por el personaje teatral contemporáneo. Sabemos que el teatro, al igual que muchas otras formas artísticas, se encuentra en constante cambio. Un cambio que va a tal velocidad que muchos incluso nos perdemos por breves momentos y nos vemos obligados a hacer una pausa para observar y tratar de dar respuesta a todas las interrogantes que surgen en el camino. En el libro que hoy les presentamos, Jean-Pierre Reingard y Julie Sermon hacen justamente eso. Se toman un momento para preguntarse, ante tales cambios, cómo ha evolucionado la figura del personaje teatral. No buscan definir al personaje, sino descubrirlo, descomponerlo y recomponerlo, como el mismo título lo indica, para, en palabras de los autores, lograr tomar conciencia de las dificultades y las confusiones que pueden suscitar de forma efectiva textos que ya no participan del juego que se espera generalmente y de abrir vías de acceso a las formas contemporáneas del personaje teatral. Y es que evidentemente hoy en día los textos dramáticos distan mucho de la forma canónica en la que antes eran concebidos. Hablamos entonces de una renovación teatral que implica una transformación del lenguaje, un teatro que se ajusta a las necesidades de su contexto. Para este estudio los autores parten de un corpus compuesto principalmente de textos contemporáneos franceses y sus innovaciones dramatúrgicas, de los cuales examinan una serie de categorías que pertenecen a la construcción de la ficción o bien a las condiciones de recepción como identidad, acción, espacio, temporalidad, enunciaciones y tipología, entre otras, las cuales refieren al personaje en el texto. El trabajo se completa con observaciones que incluso llegan a cuestionar los presupuestos dramatúrgicos y pedagógicos utilizados. En fin, podría continuar explicando aquí cada uno de los capítulos que conforman este libro, pero no es mi intención. Lo que quiero es hacer de su conocimiento que el personaje teatral contemporáneo es un libro escrito por dos especialistas en la escritura dramática y las nuevas formas dramatúrgicas, cuyo estudio, aún vigente, del personaje resulta un gran aporte a la teoría dramática. Se trata de un ejemplar que no solo facilitará el entendimiento del ente teatral a los dramaturgos y a los actores, sino a los lectores de textos dramáticos y al público que gusta de ver las puestas en escena. Es un placer y un orgullo poder integrar este título a nuestra colección de artes escénicas en la serie Teoría y Técnica, el cual publicamos con un apoyo del Consejo Nacional, el todavía entonces Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados. Y bueno, es también un placer presentarles a Edgar Chías, que junto con Beatriz Luna hicieron un riguroso trabajo de traducción y por quienes es posible poder presentarles el día de hoy. Así que paso la palabra a Edgar Chías. Muchas gracias a Jaime Chabot, a Paso de Gato, por acoger un esfuerzo que partió de una inquietud personal. La verdad es que llegó un momento en la práctica que he acompañado de algunos de mis colegas en el que estábamos muy angustiados porque digamos que asistíamos a las réplicas periodísticas que, haciendo un enorme esfuerzo por ayudarnos a entender a nosotros mismos los batidillos que hacíamos en nuestros textos y las puestas en escena, llegábamos a la conclusión de que a pesar de estos encomiables esfuerzos había ciertos aspectos que no estaban explicados
que no habían tenido su momento y su extensión en reflexiones más puntuales, quizá más académicas, y sufríamos, digamos que nos sentíamos incomprendidos. Hacíamos las obras, no había manera de nombrar las cosas que estábamos haciendo, entonces era incluso más fácil decirnos, puesto que no hay forma de explicar eso que están haciendo, probablemente eso que están haciendo está mal, no encaja, digamos, en ningún marco tradicional, en ningún marco teórico que nos dé cuenta y que dé sentido a sus intentos, de manera que, bueno, estábamos en una especie de limbo. Tuve la suerte hacia 2003 de estar en Francia durante 9 meses. Mi misión era la de enseñar español a estudiantes de bachillerato, y tuve también la suerte de poder asistir frecuentemente al teatro. Tuve también la suerte de encontrarme con que en esos teatros se vendían libros de teatro, y era una especie de cosa gozosa tener a la mano los libros de los estrenos, ¿no? Y además, mi gran sorpresa fue la de encontrarme con esfuerzos teóricos que no eran retrospectivos, es decir, que no estaban mirando hacia las prácticas asentadas, a lo que se había venido haciendo en los últimos 30 años, para establecer un diálogo cercano con los creadores. Es decir, mi sorpresa era tal cuando me encontraba con un libro de reciente aparición que hablaba de las obras más nuevas de un autor que estaba vivo y que tenía mi edad. Era sorprendente y me daba mucha envidia, porque yo pensaba, bueno, ¿por qué no estamos haciendo algo parecido? ¿Por qué no nuestros críticos están junto a nosotros, haciéndonos preguntas, acompañándonos, asistiéndonos para entender estas cosas que nosotros estamos esforzándonos por ofrecer, para entender todos en bola la realidad en la que estamos metidos? De manera que acaricié desde entonces el sueño de traer al mexicano algunos de estos libros, no con la intención de acercar esa teoría que se refiere específicamente a sus autores, sino de emplearla como un puente para poder pensar a los nuestros. Es decir, mi proyecto completo consiste en transportar estos instrumentos de análisis a nuestra lengua en principio, y más adelante espero lograr aplicarlos yo mismo a un corpus de obras de autores, ¿no? Para encontrar sus pliegues, incluso para hacerle preguntas a este sistema de explicación, para expandirlo si esto es posible, y para añadir, digamos, otros, si me fuera dado, otros instrumentos y otras perspectivas para explicar a nuestros autores. El personaje teatral contemporáneo es el tercero de una serie de libros que he traducido para Paso de Gato junto con Beatriz Luna, que es mi compañera de viaje y de vida. Y me interesó puntualmente porque hay 3 obras que quisiera mencionar para convidarlos a que se acerquen, a que las conozcan, y de ser posible a que traten de establecer el diálogo con estos instrumentos y los autores. Hay una obra que me parece fascinante de Noé Morales Muñoz que se llama Con Hitler en el corazón. Es una obra que plantea un primer segmento problemático, porque hay, según dice el autor, 3 mujeres que nos dan cuenta de lo que está sucediendo en un cuarto de hotel entre una joven pareja, un futbolista exitoso, muy joven, y una mujer hermosa que al parecer va a dejar de ser su amante casi enseguida. Nos vamos enterando progresivamente de la historia de este futbolista, de la situación de despecho de esta mujer que será abandonada casi enseguida, y la pregunta que se instala en los lectores atentos luego de terminar este segmento es: ¿quiénes eran esas 3 extrañas mujeres que, estando allí, no revelaron jamás su identidad, ¿no? Y sin embargo eran las portadoras de la palabra que hacía posible que los acontecimientos se desplegaran en nuestras cabezas? ¿Quién nos podía explicar esto? Bueno, hasta hace poco nadie. Tengo la impresión de que este libro
empieza a insinuar algunas rutas de explicación hacia estos gestos o hacia estos lances que los autores intuitivamente, a ratos, supongo que también raptando procedimientos narrativos de otras disciplinas, traen para el teatro. Cuando visiten, si lo hacen, con Hitler en el corazón de Noé Morales Muñoz, reparen, insisto, en ese primer segmento y en la condición misteriosa de estas hablantes, que no son reveladas, sin embargo son portadoras del acontecimiento. Me gustaría luego mencionar otra obra, esta es de difícil acceso porque creo que no está publicada, pero debe estar en internet, de un autor muy joven que se llama Javier Márquez. Anduvo por aquí, si estaban en la mesa anterior, era el greñudito, por allá anda todavía. Ahí está. El que parece Cristo y está en edad de crucificarlo. Su obra es muy breve, pero es muy divertida, se llama XO. Es una obra que es económica en palabras, pero es rica en imágenes. No hay, digamos, un personaje en sentido estricto. Hay signos que habrán de luego restituirse en el cuerpo de algunos actores, en la situación espaciotemporal de un escenario, pero tal como nos los habían enseñado en la escuela, personajes con su nombre, con sus características que los vuelven singulares, como de carne y hueso, no. Lo que se van a encontrar allá es una especie de graffiti, una danza de imágenes que pone no solo en crisis la idea del diálogo o de la narración, sino la del personaje mismo. ¿Qué hacer con estos textos problemáticos? Bueno, en principio dudar, en principio sufrir, pero después desahogarnos, porque aquí aparece un ensayo de explicación. Un texto más que me gustaría mencionar, solo para comenzar este sueño de tejer los gestos de escritura contemporánea de nuestros autores, a través o atravesados por estos instrumentos críticos, será Iluminaciones, de Hugo Alfredo Hinojosa. Es una obra que está trazada a partir de más o menos 33 segmentos de hablantes indeterminados. Digamos, los traigo a cuento porque en algunas otras explicaciones que tienen que ver con la idea del teatro que hasta ahora nos ha acompañado, se ha vuelto problemático de aceptar que un texto que no declara la identidad de sus personajes pueda ser teatral. Lo que la experiencia en la escena nos ha demostrado es que sin duda pueden ser teatrales y que en todo caso lo que nos ha hecho falta hasta este momento son aproximaciones organizadas, un poco menos impresionistas, de lo que uno cree que ve en los escenarios, de lo que uno cree que lee en los textos dramáticos. De manera que yo no quisiera detenerme aquí a explicarles el índice. Es un libro árido en el sentido que se trata de teoría, pero es un libro noble porque nos allana el camino a la comprensión de lo que están haciendo nuestros autores. Estas cosas que en principio podrían ser complicadas, aquí ya están, digamos, comprendidas, están dispuestas, ¿no?, para irlas entendiendo en el repertorio de autores de la literatura mundial, quienes sean lectores de teatro, quienes sean incluso asiduos asistentes a los espectáculos de la cartelera de la Ciudad de México, que sabemos que es cosmopolita, podrán encontrarse con algunos nombres que les harán sentir, digamos, no tan abandonados. Muchos de los autores que están comentados aquí, es verdad, no están incluso traducidos al español, solo algunos, pero la utilidad particular que encuentro en hacer este esfuerzo de traer instrumentos analíticos a nuestra lengua es transportarlos, ¿no?, emplearlos para la comprensión y la explicación de nuestros autores. Es, digamos, un material que desde hace un tiempo he estado tratando de divulgar en mis clases. Ya quienes han dialogado conmigo en esos espacios podrán encontrar con que no les va a resultar del todo nuevo. Hay cosas que ya hemos dicho allá. Lo que me interesa es que incluso puedan llegar a otros ojos y desplegarse en otras lecturas. Llegado a este punto, algunos de estos alumnos están por aquí, quisiera decirles, incluso públicamente, que me crean solo la mitad de lo que les dije, porque lo que hice fue una lectura, es decir, hice una traducción, luego hice una lectura de este material
y lo que me interesa profundamente es ver cómo otra lectura despliega los mismos contenidos. Es algo que empezará a suceder en la medida que este material llegue a tus ojos, a otras manos, se divulgue, se establezca la discusión, pero sí, créanme la mitad, pero acérquense al material porque la verdad completa está depositada aquí. Aprovecho que está Jaime a mi lado para hacerle un poco de manita de puerco y presión, porque este es el tercero de los libros que traducimos para Paso de Gato y el proyecto es de 5 títulos, así es que ahora tendrá que decirme si sí o si no delante de ustedes, pero los que siguen es muy interesante porque uno de ellos se llama Nuevos Territorios del Diálogo, es el título anterior. Este se llama El personaje teatral contemporáneo. Los que siguen son reflexiones en torno a la estructura general de los relatos en escena o la condición problemática de los textos. ¿Son espectáculo? ¿Son qué? Así es que este ensamble de 5 libros va a ser, creo yo, ya lo es un poco, una especie de refuerzo pedagógico para nuestros esfuerzos en las escuelas. Jaime, por favor, dilo ahora, di que sí. Ok. Muy bien. Entonces, Sí, bueno, a huevo que va. este será el tercero de los 5 libros que estaremos trabajando en los meses siguientes. No quisiera, insisto, extenderme en el índice, es para la universidad. Gracias. Bueno, evidentemente este libro, así como Nuevos Territorios del Diálogo del mismo Jean-Pierre Reingard, dialoga con lo que tenemos publicado de Joseph Danan, del tocayo de Reingard, Jean-Pierre Sarrazac. Evidentemente dialoga con Lehmann, ya viene el segundo de Lehmann. Es un libro que ha sido muy complicado, se va a llevar un año la traducción del nuevo libro de Hans Jens Lehmann. Hace rato veía allá el legendario libro de Sondy, de Peter Sondy, Análisis. Teoría del drama moderno y la tentativa de lo trágico, que ese no lo hemos podido conseguir para Paso de Gato. De verdad, entre eso, los libros que hemos publicado de José Luis García Barrientos, de Sánchez Sinisterra, de José Antonio Sánchez, de Ileana Diegues, nos parece que se está creando un corpus muy sólido, muy poderoso de reflexión, de libros que dialogan entre sí, se contradicen, se complementan. Entonces, bueno, ese es nuestro deseo. El Sondy creo que tendremos que esperar todavía algunos años a que se liberen los derechos o qué sé yo, o nunca lo publicaremos, pero también dialoga con estos que ya hemos hecho. Y por supuesto, ahora los alumnos, yo les pido un favor a los alumnos, por favor saquen el látigo porque se tardan un montón, Betty y Edgar, la traducción. ¿Pero por qué el otro se puede tardar un año y nosotros 2 meses? Bueno, de verdad, no, es un placer, de verdad. Además, lo que decía al principio, cada vez traducen mejor, es evidente, mientras más músculo desarrollan Beatriz y Edgar en este ejercicio en donde más acompañan la vida y la crianza de una hermosísima hija, mejores traductores son, más profesionales, y nosotros los acompañaremos también, seremos parte de esa familia, y así queremos ser, además del afecto que se les tiene profundo. Y bueno, acérquense a estos libros y entiendan que el marco es mayor y que hay que comenzar a dialogar con esos textos que tiene Paso de Gato, pero que tienen muchos otros, la editorial Artes Blay de España, Escenología, etcétera. Hagamos dialogar las ideas, esa sería la intención, esa sería nuestra misión. Teatro completo de Bernard-Marie Coltés. Decía Víctor Hugo que el poeta es un mundo encerrado en un hombre.
y los mundos que palpitan en la dramaturgia de Bernard-Marie Coltés son desmesurados, como era él, un dramaturgo poeta, y muestra en ellos una enorme osadía formal y temática. Coltés, uno de los autores más importantes del teatro europeo del siglo XX, tuvo una carrera meteórica. Nace en 1948 y en 1970 escribe ya Las Amarguras, pieza que encabeza el primer tomo de nuestra edición, y muere de sida a la edad de 41 años. En ese breve lapso viajó por diversos lugares del mundo. En América estuvo en Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá, y en varios países africanos, y de todas esas experiencias, se muestran en su lenguaje y una visión del mundo que refleja el encuentro, a veces violento, de culturas. En muchas de sus obras retrata con lirismo y de manera descarnada personajes marginales, en mundos donde campea la vileza y la oscuridad. Basta ver, por citar a uno de los personajes de las obras que se incluyen en este segundo tomo y una de las más famosas, el caso de Roberto Zucco, personaje inspirado en un asesino serial italiano homónimo de los años 80, o los diálogos entre un dealer y un cliente, personajes de en la soledad de los campos de algodón, quienes, hablando de una transacción en la que el primero habla de un producto que no muestra y que el cliente niega buscar, se van deslizando a una reflexión sobre el deseo, sobre la frontera entre el mundo civilizado y el mundo salvaje. Forma parte del primer tomo su famosísima obra Combate de Negro y Perros, junto con 6 de sus primeras piezas teatrales. Y en este segundo tomo que hoy les traemos se incluyen El Día de los Homicidios en la historia de Hamlet, una lectura y síntesis interesante que hace Coltés del clásico shakespeariano, Salinger, La noche justo antes de los bosques, Muelle Oeste, En la soledad de los campos de algodón, que ya mencioné, Retorno al desierto, Roberto Zucco, también ya mencionada, y 2 obras breves que son Tabataba y Coco. Antes de dar la palabra a Pilar Sánchez Navarro, traductora de estos 2 volúmenes, y a Edgar Chías, quien hizo una revisión literaria cuidadosa de los textos, junto con Beatriz Luna, no quiero dejar de agradecer a todas las instancias que contribuyeron a hacer posible este ambicioso proyecto. Perdón, no lo escribí aquí, pero nunca me gusta ser omiso. David Ferré, un traductor, un francés, autor y traductor, director, fue motor de este proyecto. Al final no nos acompañó en este segundo volumen, pero de cualquier manera yo quiero hacer constar eso y darle también las gracias, así como a las siguientes instituciones: la Embajada de Francia en México, el IFAL, el Instituto Francés, Conaculta y la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados. Son libros muy caros, entre derechos, traducción, revisión y todo lo demás, y ya no digamos las imprentas, que son los que nunca perdonan el costo, ¿no? Y bueno, a todos, si olvido a alguien que haya estado involucrado, lamento la omisión, pero creo que no se me va nadie. Y bueno, yo quiero pasarle en primer término la palabra a Pilar Sánchez Navarro. Gracias, Jaime. Gracias, Jaime. Pues Bernard-Marie Coltés, un hombre apasionante, y su teatro lo mismo. Voy a empezar diciendo, ya dijo Jaime, vivió 41 años, desgraciadamente tuvo una vida corta, como muchas de las personas que hacen cosas maravillosas. Y lo que veo es que el traductor, lo que les quería comentar, el traductor para mí es un puente entre 2 culturas. Me lo imagino como un ventanero, o sea, abre ventanas a otras culturas. Hace un trabajo de albañilería realmente, porque pienso que cambia ladrillos, pone otros, son los sinónimos, un cambio de sinónimos. Es un trabajo fascinante, y después hace un trabajo que es como de la arquitectura del lenguaje. Su trabajo pienso que es como el de un relojero, el trabajo de un traductor, trabajo de filigrana, de mucha precisión, y después un trabajo de orfebre, en el que hay que sacar la limita para pulir y darle belleza al texto.
aún en una frase cruel o dolorosa, pero que tenga esa belleza. Se dice mucho que el traductor es un traidor. Creo que a veces tiene que traicionar un poco el texto original. Por ejemplo, en el Día de los Homicidios, en la historia de Hamlet, hay que traicionarlo un poco, no ser literal, pues hay también un párrafo que es todo en verso. Es muy difícil que sea la misma musicalidad en un idioma que en el otro. Entonces ahí se podría decir, no es que se cambie la idea original, pero se puede traicionar de alguna manera, puesto que es en verso, si no tendría la misma musicalidad. Siempre se necesitan un par de ojos más para revisar cualquier texto, para que tenga el que lo revisa, el que lo coteja, una perspectiva diferente a la del traductor. Y creo que tiene que tener la humildad de aceptar alguna corrección si esto lo enriquece, o el valor de defender su postura, de explicarla. Por ejemplo, en La soledad de los campos de algodón decía mauvaise fleur, ¿no? Yo le puse mala flor, me parecía un poco como decir mala hierba. Bueno, pues la correctora Leti me sugirió, me dijo, ¿qué te parece mejor la flor equivocada? Pues me pareció mucho más bello y mucho más poético que decir la mala flor, y por supuesto la puse. Después, por ejemplo, en La noche justo antes de los bosques, gran monólogo, que lo hice en colaboración con Roberto García Reyes, igual que Salinger, que aquí está enfrente de nosotros. En lugar, por ejemplo, de dabas la vuelta a la esquina, son detalles que les quiero contar, él me dijo, ¿por qué no doblabas la esquina de la calle? También me pareció mucho más bonito, y lo que tratamos siempre es que no fuera un texto demasiado, con una traducción demasiado mexicana, con localismos, puesto que el libro tiene que viajar. Entonces, que lo entendieran muchos hispanoparlantes, en Colombia, Argentina, Uruguay, España. Por ejemplo, una palabra que yo defendí en el Día de los Homicidios, en la historia de Hamlet, me pareció mucho más expresiva y con más texto y más coloquial. En una frase dice que tira del pelo en lugar que tira del cabello. Esto es todos los arreglos que hay que hacer, los tornillos hay que quitar, es un trabajo de albañilería y al final sí, de arquitectura, ¿no? Traducir implica tiempo, silencio y espacio, pues se necesita dejar descansar al texto y al que lo está haciendo. Por eso aquí la prisa es muy mala consejera. Después te quedas pensando 12 horas después, caray, este sinónimo es mucho más adecuado que el otro. Cuando es un montaje, bueno, dirán a la función siguiente se puede cambiar, pero en un texto escrito pues ya no, ¿no? Entonces hay que dejar descansar al texto y pensarlo, por eso implica tiempo y, como dicen a veces, por amor al arte se hacen las cosas, porque no se puede hacer rápidamente. En el texto de Cortés hice un trabajo pensando en los lectores y sin traicionar su manera de expresar las cosas. Por ejemplo, cuando el autor enfatiza alguna palabra o la repite, yo la repetía también en español, aunque de repente pueda sonar cacofónico, pero me parecía que si él quería enfatizarlo así, rápidamente, intensamente, etcétera, aunque se repitiera, es porque él lo había puesto así. Entonces, lo que era difícil es a veces, poner algo que fuera bello, pero al mismo tiempo que no traicionara, o sea, un poquito, tratar de tener un equilibrio. Este trabajo, como todos estos, lo hice con toda la entrega, dedicación y amor al oficio, y veo que te encariñas con los personajes, con sus historias, con sus emociones, con sus angustias, sus tristezas, sus logros, sus vidas o pedazos de vida. Por ejemplo, en Coco es un texto entrañable, en verdad. Es el final, la última parte de la vida de Coco Chanel y su sirvienta, que tiene desde hace años. Y cuando terminé, que como dijo Jaime, es un texto corto, y Tabata son los más cortos, de repente me quedé, ¿y qué más? Allí no se puede hacer nada porque, bueno, terminaba la vida de Coco Chanel, pero me pareció un poco corto y me quedé, igual que en el primer tomo, extrañando en Proceso Ebrio,
el personaje de la Raskolnikova, de la Marmeladova y del borrachín de Rodión, pero después se termina un proyecto y te entra un poco una nostalgia y hay que venir al otro, pero en fin, te quedas extrañando a todos los personajes. Coltés también, bueno, es tan profundo su teatro, filosofa, por ejemplo, tanto acerca de lo cotidiano y dentro de lo cotidiano que es mercadear, un vendedor y un comprador. Él se echa toda una narrativa de filosofía, verdaderamente, de lo que es vender, la tristeza que implica para un vendedor que no le compren, o lo tímido que es para acercarse a vender, y el comprador lo que siente, etcétera, ¿no? Esto es en La soledad de los campos de algodón. En Tabataba, por ejemplo, también se integra una relación en África entre una mujer mayor, que es una mujer y su hermano menor, verbalmente. Bernard Coltés insiste mucho también en el tema del desarraigo, pues su padre fue a hacer la guerra a Argelia y él o su hermano François fueron allá. Esto lo vemos muchísimo en El retorno al desierto, otro texto entrañable también. Una vez me decía una directora que los directores prefieren dirigir una obra de un autor muerto. Pues yo creo que un traductor, prefiero traducir la obra de un autor vivo, pues cualquier duda se lo puedes preguntar. Esto me sucedió una vez con un autor canadiense que me decía en su texto, pues es que, decía ahí, es que hay unas culebras a los pies de la Virgen. Y yo me rompía la cabeza y decía, ¿qué quiere decir? ¿Será una metáfora? ¿A qué se refiere? Por fin me comuniqué con él y me dijo, no quiere decir nada, es que una vez vi un cuadro de la Virgen con unas culebras a los pies y punto. O sea, dejas de hacerte tanta historia, ¿no? Pues bueno, como les dije, amo y disfruto lo que hago. Espero que los lectores disfruten estos textos, los saboreen. Lo que quiero decir en conclusión es que, como yo defino al teatro de Bernard-Marie Coltés, es que su teatro es sustancia y belleza. Gracias. Yo recuerdo haber leído, hace, no sé, 10 años, una entrevista que le hacían a Coltés, obviamente muchos años antes, es decir, antes de su muerte, en donde decía Pilar que a él cada vez le interesaba menos la lengua francesa, a menos de que fuese hablada por extranjeros. ¿No? Porque él jugó mucho con el francés imperfecto, etcétera. Entonces supongo que nunca he leído un texto de Coltés en mi precario francés. Siempre ha sido a través de traducciones, pero retornamos a esa pregunta que me gustaría lanzarte después de... porque me parece, se me quedó, o sea, yo que me presento como Alzheimer Chabó, mucho gusto, se me quedó esa frase, ya sé que es Alzheimer, no, pero como si lo mexicanizamos, me encanta lo de Alzheimer Chabó, y se me quedó, de verdad tiene más de 10 años que leí esa sentencia de Coltés que me impactó y me interesó. Pero bueno, quisiera pasarle la voz a Edgar Chías, que hizo esa revisión literaria, técnica, etcétera, de este segundo volumen, y que nos cuente un poco lo que él encontró y encuentra en estos textos, sea desde su perspectiva de traductor o desde su perspectiva de escritor y teórico pensador del teatro. La verdad es que fue una delicia transitar por estas obras extraordinarias a partir de tu gran trabajo. Nos la pasamos fantástico. Yo reconocí la grandeza de este autor, particularmente en dos de sus obras, que son Muelle Oeste y Regreso al Desierto, porque a partir de la Retorno al Desierto, a partir de plantearnos una problemática familiar, problemas intestinos, nos permite atisbar un estado del mundo de manera muy puntual. ¿No? Esto es, digamos,
parte de la recompensa de este agradabilísimo trabajo. Y nada, yo solo quiero añadir que lo que hicimos fue pues más bien acompañar y preguntarnos, digamos, junto contigo, cuáles podían ser las opciones para que esto llegara de la manera más clara, más dócil, más contundente a nuestros lectores, pues en principio mexicanos. Yo tengo la impresión de que es una especie de deber de las editoriales y de cada generación hacer sus propias traducciones de sus clásicos, ¿no? O de sus referencias. Digamos, me la he pasado también increíblemente bomba leyendo las traducciones que Rafael Sprechelburg, el dramaturgo argentino, ha hecho de Harry Pinter, o que hizo de Sarah Kane. Sin embargo, y lo mismo me pasa cuando leía a Charles Bukowski traducido por españoles, que ha de haber sido gozosísimo para ellos reconocer la especificidad de sus autores en su lengua. De repente me daba mucho la gana también poder, sin que tuviera, digamos, un exceso de coloraturas, leer a estos autores que son digamos, inspiradores de muchos de nosotros, de incendiarios de la imaginación, en un mexicano, por decirlo así, potable. Es decir, que no tuviera necesariamente estas marcas, pero que pudiera, digamos, resonar de forma particular en nuestro contexto, como me imagino que lo hizo Sarah Kane digamos, en el trabajo de Sprechelburg, o el mismo Pinter, digamos, haciendo un poco de esfuerzos. Uno puede llegar a saber, ¿no? Si no se entera demasiado, que algo le mole mogollón. Son expresiones que se pueden encontrar claramente en las interpretaciones coloquiales de Bukowski, que encuentran en anagrama. Digo, a mí al principio me desconcertó, así me parecieron, digamos, zonas blindadas, inaccesibles para un lector mexicano promedio, y debe ser súper emocionante poder reconocer de forma específica, ¿no?, cómo se dice eso aquí, cómo se puede decir, digamos, una traducción ahí aproximada a que le mole a alguien mogollón algo, es como que le gusta mucho. Pero sí, supongo que sí, porque... Bueno, si Jaime nos da permiso. No, digo, ya está, y así ya está, ¿no? Lo que digo es que es un curso de españolismos, el de era Bukowski en esas ediciones. Sí, digo, y ha de ser emocionantísimo, ya lo hicieron en mexicano, y es como, debe ser sabroso poder poner a pelear, como lo dijeron en la península, cómo lo diríamos nosotros. Todavía me da la gana imaginar cómo se puede decir Sarah Kane sin camperas, o sin ciertos coloquialismos de Buenos Aires, ¿no? ¿Cómo podía encontrar, digamos, si no su correspondencia exacta, digamos, estas posibilidades, sí, una licencia de los traductores traidores, que tendrían que, digamos, hacerse las preguntas, la literalidad o el sentido, ese contexto que no es traducible a porque, digamos, el problema interesante que ponía a cuento Rafael Sprechelburg con sus traducciones es, elegí hacer esto porque, digamos, es prácticamente imposible que viaje junto con la obra un diccionario de los códigos específicos del mundo, de ese mundo que viven, ¿no?, junto con él. O sea, no va a poder suceder. Tendríamos que leer no sé cuántos libros al lado para poder aproximarnos siquiera remotamente a lo que trata de contener la obra como rebanada del mundo. Es un poco difícil, por ejemplo, la obra Arte de Yasmina Reza, me acuerdo que la tradujeron en Argentina, y cuando la iban a montar aquí en el Teatro Helénico, Otto Minera la tuvo que traducir del argentino al mexicano, porque no se puede, dice, o si no, todo lo que dicen, oye boludo, oye la bandalla, o no sé qué, al final te explican todo lo que quiere decir, pero es horrible. Claro. Te pierdes la mitad. Lo que me parece
Bueno, yo aplaudo que hayan hecho esa traducción al argentino. Lo que digo es que deberíamos hacer las propias al mexicano, porque, vamos, el otro intento, que me parece loable, pero que me parece problemático, es como imaginar quién habla de tal manera neutro que se entienda en todas las regiones hispánicas. Es como imaginar un español de aeropuerto, digamos, o sea, ¿quién puede quitarse la identidad cultural específica para decir las cosas de modo que se entiendan igual aquí que allá? ¿Cómo decir mi chava, que se debe decir en chileno mi polola? Digamos, o sea, no encuentra sus equivalencias exactas. Digo, es una especie de, sí, de decisión, de riesgo, digamos, apostar por una composición de las palabras y de la lengua capaz de decirlo más en lo menos, o, digamos, buscar la manera de que se ubiquen estas referencias, estas piezas, en nuestra forma específica de hablar el español. Digo, creo que es un libro gozosísimo, creo que alcanza, digamos, esta condición de poder ser comprendido con una pulcritud, ¿no?, en muchos otros lugares además de acá. Eso me parece una cosa afortunadísima. Lo que intentamos, ¿no?, y entendemos perfectamente la elección, porque, digamos, nosotros cuando aceptamos emocionadísimos la colaboración, era pensando que nos poníamos al servicio del trabajo del traductor, digamos, es su visión. Nosotros queríamos simplemente acompañar, hacer las preguntas que quizá pudieran terminar de asentar, digamos, la obra en esta publicación. Y nada, agradezco enormemente a Paso de Gato, por un lado, la oportunidad de permitirnos viajar en las palabras de este extraordinario autor, y por otro lado, el esfuerzo de poner al día, ¿no?, de traducir otra vez, después de cierto tiempo, al autor, que quisiera insistir y cerrar con esto esta participación. Creo que cada generación, cada región específica se merece sus traducciones. Y es muy emocionante, digamos, poder sentir estas obras tan cerca, ¿no?, que transitan dichas por gente que las pensó aquí. Bueno, antes de... bueno, recuerden que hay una promoción de, si se llevan los dos volúmenes de Coltés, en vez de 1,100 estarán en 900 pesos, y el de Jean-Pierre Rengard y Julie Sermon en vez de 290, 250. Y no sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud que quieran compartir con esta mesa y con todos los asistentes. Este es el preciso momento. Un comercial antes de que lo hagan. Miren, aquí está en este segundo volumen la obra de Roberto Zucco. Este libro dedica un amplio y sabrosísimo capítulo a dialogar. Entonces, los invito a que, si van a considerar, digamos, hacerse de los libros, estos dos se llevan muy bien. Desde luego tendrían que, antes de estos dos, estos, porque es el panorama completo, pero, digamos, una mirada sobre la obra, que es quizá la más famosa de Roberto Zucco en nuestro país, de Roberto Zucco, de Marie Coltés, está espléndidamente disectada en este libro. Y bueno, otro comercial es, díganle a sus cuates de España y de Argentina que en la librería Yorick la próxima semana ya están estos libros. No, todavía no. Y en la librería Yorick en Madrid y la librería Libros del Balcón en Buenos Aires ya la próxima semana están, así que pásenles el tip. Eso también es maravilloso de esta novena feria del libro teatral, que vienen estas dos librerías a acompañarla y que se llevan el material mexicano a sus lugares de origen. Falta un rato para que lleguen a Colombia, falta un rato para que lleguen a Santiago de Chile, a San José,
y a Caracas, que son otros puntos donde el catálogo de Paso de Gato suele estar. Falta un rato, no te inquietes, ya llegarán, tranquila. También a toda la República Mexicana a través de Ducal, pero también está la tienda electrónica de Paso de Gato en la www.pasodegato.com si le quieren compartir a sus amigos de los estados. En toda la República Mexicana, después de cierta cantidad, el envío es gratuito, y ahí hay tienda virtual que pueden pagar con tarjeta, PayPal, etcétera. Bueno, se va, por favor.